Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este Valencia Car Show, nuestra segunda vez por aquí, a ver qué nos encontramos esta vez. De principio ya vemos una sala más grande y más mesas, lo cual nos gusta bastante, porque vamos a ver muchas cartitas guapas. Vamos a buscar esa cartita más cara del Car Show, a ver qué encontramos, habrá algo diferente a ese Messi de Sport Car Center, veremos a ver. Y ya sabéis, en el reto Pokémon tenemos a Squirtle, Wartortle y vamos a añadir esta vez a un Pokémon más, a Caterpie. ¿Conseguiremos ese gusanito? Ya por fin empezamos a ver cartas que creemos que van a ser mucho más baratas. Ya os pondremos ese precio estimado de Car Market. Y nada amigos, vamos a ver qué nos ofrece este Car Show. ¡Vamos a por ello! Bueno amigos, pues hoy conmigo Sara. ¿Qué tal, Sara? Pues bien, Dani, la verdad que muy contenta de acudir por segunda vez consecutiva al Valencia Car Show, que este año ya veréis lo que ha crecido. Y aquí en el puesto de Sports Car Center ya directamente lo que les preguntamos es qué cartas nuevas tenían, porque llevamos varios Car Shows coincidiendo y ya sabemos hasta cómo colocan las cartas. Y tenían esas 4 cartitas, además de esta muy especial, que a ti creo que te gusta bastante. Sí, ese Grisi, una pasada amigos. ¿Qué novedad tienes? Hola. Hola, hola, madre mía. ¿Estos son de los parches que son de verdad o de los que son desasociados? No, es asociado. Este es asociado. Mira, qué bonito. Échate a correr que no te pilla, échate a correr. Y esta botella Ya me conoce mal. numerada, esta se la pilla aquí Álvaro. ¿Ah, se lo pillaste? Sí. 2 de 5, qué chula, ¿eh? 5. Y esta. Viene con el sello de AM que me tocó en un... Ah, estas son en las... Vale. Esa es One of One también. ¿No? Esa es One on One también. Ay, qué chula. Hola. La One on One. No soy de femenino, pero como estoy haciendo toda la colección base de estas, ¿sabes? Pues bueno, esta me hizo gracia. Guau, está qué guapa. Javi, yo no. Dani, Hola. Jefe, buenas, ¿qué tal? tío? ¿Cómo estás? Bueno, mucho verte. Yo, tío. ¿Te has dado otra vuelta? ¿Cómo te he visto? De Sevilla no ¿Qué te tal, nene? ¿Cómo vemos. estás? Bien, bien. Sí, porque... Muchas ganas de verte. Cuando vimos que venías, digo, qué bien. Trae un 71 B Toma ya. en muy buen estado, ¿eh? Cuando Sí. mire el precio 900, te puede ir a 9. A 9. A 800, si me pilla un alcohol free, a lo mejor. Este cromo es guapísimo. Sí. Y Está muy este con bien. McDonald's, que es el mismo que está aquí, está guapísimo. No hay. Es que no hay, que compré todos los sobres yo con Javi que me salieron. Mira, qué pasada. ¿Te gusta hostia. alguno? ponlo Te ahí. regalo uno, el que quieras. ¿Y vosotros qué carta elegiríais? ¿Cuál os llevaríais? La verdad es que molan un montón. Muchísimas gracias, Crometa, eres una leyenda, tío. Y antes de continuar, pediros disculpas porque seguimos probando nuestra nueva cámara y algunas imágenes todavía están un poquito desenfocadas. Para el próximo estará todo solucionado. Mira, los chocolates de aquí, ¿eh? Claro, pero si es que al final... Qué cracks. A ver, el que más te guste, Dani. A mí me gustan todos, tío. Mete uno, el que más te guste. Que no, de Que te lo voy a verdad. regalar. Joder. ¿Ese último te gusta o te gusta más así? Dani es mi gacho mío también. ¿O te gusta más de estos que aparecen...? Este de... El de los pilotos. motos. El de las no tengo motos. fruta para darte, Dani. No pasa nada, tío. Un regalo que te hago. Oh, Muchísimas y gracias. nosotros no te regalamos a ti nada, desde La luego. presencia es suficiente. Es guapísimo. Aquí esto que tiene Crometa Sí, yo 86. estoy aquí, tranquilo. Material de primera. Retro de verdad. Está Epi. ¡Ole! ¿Qué dices? Mira lo que está Epi. Pasa que este estará más para acá que acá. Vale, ahora llegaremos. Bueno, mientras vemos estos cromos de baloncesto antiguos, recordaros que si os gustan estos vídeos y si queréis ayudarnos, pues darle un like a este vídeo y suscribíos si queréis recibir nuestros vídeos y actualizaciones. Cuando saquemos nuevos vídeos, pues activar las notificaciones.
Además, por fin ya tenemos como un canal de seguidores con el que nos podéis apoyar para poder seguir haciendo todos estos viajes y estos reportajes y así poder elegir a qué car show vais. Nos hace muchísima ilusión que os crucéis con nosotros, nos saludéis y nos digáis que vais a ir a un car show específico, ya sea de España o de Europa, solamente por el vídeo que hemos grabado. Depositáis muchísima confianza en nosotros y os lo agradecemos. Así que, bueno, pues si nos queréis ayudar, ya sabéis qué método hay y sobre todo compartidlo. Sí, muchísimas gracias a todos por todo el apoyo que nos habéis dado. En esta suscripción al canal vamos a hacer algún directillo exclusivo en los car shows. Si queréis que busquemos alguna carta o alguna cosa en particular, simplemente decírnoslo y intentaremos encontrarlo. Corrobalán. Mucho material en este puesto. Mira, Epi. Madre mía. Solo por el encuadre o algo, ya desde hace años, que eso ha empezado ahora, que tiraba los 10 o 15, le dejaba el mío del sobre no usado y cogía ese, ¿sabes? Entonces claro, yo ese cromo era el del sobre al álbum y todo perfecto, claro, entonces es muy difícil. Es muy difícil. ¡Qué bonito! Esto de este año. Este no lo habíamos visto. De niño. Hostia. Mira si ya era friki de niño. No es friki, es que No, te gusta. es una forma de Yo decirlo. digo, la habitación esa de museo que tiene, yo le digo, vamos a la habitación friki. Bueno amigos, y aunque veáis aquí cartas y que estamos aquí muy cerquita de ellas, la afluencia a este car show ha crecido mucho, pero mucho. Nos sorprendió muchísimo esa cantidad de gente que había. Cola casi todo el sábado para poder acceder al recinto, ya que no cabía toda la gente que quería acceder. Todo para ver estas cartas tan top que veis por aquí. Pues sí, además también deciros que disponían de un par de sitios donde podías pedirte un café, un refresco, un agua y en la parte exterior pues unos bocadillos también y unos refrescos. Y bueno, lo único negativo que seguimos viendo a esto es el pago en efectivo, puesto que a lo mejor llevamos efectivo para comprar cartas en el car show, pero no para tomarnos ese café, bocadillo, etcétera. De staff, de dar, de creadores de Ultra Rookie. Esa mega carta postal de Belén. Esto no lo habíamos visto nunca, los pases del staff de la Champions. Tengo el de segundo año. Está aquí. Johan Cruyff, un montón. Ya sabéis que estos vendedores Car Showcase y 1, 2, 3 cars tienen unas cartas increíbles, Espectaculares. únicas y en un estado, bueno, ya lo podéis ver vosotros. Mira esta del Piero, qué chulo. El recinto de este año mejoraba el del año anterior por tamaño, estaba muy bien ventilado, no había olores extraños y cabía bastante más gente y hubo un control exhaustivo por parte de los organizadores para que no se sobrepoblara, lo cual está bien, Sí. aunque hubiera gente que tuviese que esperar, pero podías por lo menos acceder a ver las cartas. Si hubiera entrado toda la gente a la vez hubiera sido muy difícil. Además se ofrecieron accesos VIP para poder acceder un poquito antes, no había muchísima gente, el precio de la entrada creo que eran 5 euros. Bueno, pues así puede entrar más gente, aunque a nosotros nos parece, sí, un precio fenomenal. Tarjeta postal. Jugadores fútbol. Mira cómo se escribía fútbol. Toma ya.
Bueno, y aquí este aficionado coleccionista nos enseñó la carta que se repartía del Valencia Car Show, que nosotros no pudimos obtener, pero que por lo menos bastante gente sí que nos la mostró y que había diseñado Daka, uno de los patrocinadores del evento. Bueno, y aquí en el stand de Quillocromo trajo cartas de deportistas españoles, firmas, parches, como veis, una pasada. Gracias por traer este material, Quillocromo. Está guapísimo. ¿Que no sé de dónde será? ¿Y qué es? ¿Dónde se hacían los corretes? De Grindr, todo de Grindr. Claro. A ver, dale la vuelta. Coge bien ahí, perfecto. ¡Qué movida! Es que no dice nada. Es un misterio. ¿Y qué me dices de esta de Rocky Balboa? El Rondon y el Kiore, tío. Pero de todo, ¿eh? Mike Tower. Toma, ¿qué? Bueno, y aquí podéis ver la tan ansiada firma de Cañizares, que nosotros pues no pudimos obtener porque o era grabar este vídeo para que pudierais verlo o hacer una cola de 3 horas y quizá no obtenerla. Así que nada, muy chula la carta. También sé que hubo gente que la compró, algún vendedor que la compró, y algunos vendedores sí que le firmó y otros no, y algunos pues se fueron con la carta vacía para su casa. Esto que es de una marca francesa que no es muy conocida, pero hace unas cartas súper chulas. Son súper chulas. Ay, sí, yo creo que los hemos visto en el Paris Car Show. Después un card del Real Madrid, del Morabilia. Mira qué cartas más chulas tenemos por aquí, Sara. Pues Me sí. gusta mucho este Cristiano, que parece una de sus rookie cards con un 9. La tienen aquí a 3.000 euros. No es la Rookie Rocky porque hay otra más famosa Sí. que esta, pero tiene que ser una de sus primeras cartas. Bueno, pues os enseñamos un poquito. Master Rookies. De Gallá, Anda. es una, Pero, ¿y dónde está la firma? ¿Qué ha pasado? la plancha de impresión, Ah, es la plancha. ¿Nos la puedes sacar para verla? es colección de, creo que es Panini Treasure, sí, National Treasure, que es colección así, que es la Cian Plate. Hola. Qué guapa. Una pasadita así. ¿Y cuál es la carta más especial que tienes? ¿La que más te gusta a ti? Sergio Esa. Ramos Barradiel, la One of One de Kempes. Oh, hola, esa qué buena es. Fileteado. 4. Diría que 4. Fileteado, de Kempes. Pues ahí cogiendo Muy buena algo. carta ahí, sí. Esta la tenemos. La de Sanchís. Sí, es verdad. Y por aquí estuvimos viendo estas cartas de Argentina, de Messi. Bueno, había cartas que no estaban nada mal. Ese Laudrup por ahí arriba no estuvo mal. La calidad media, digamos, que serían cartas de unos 20-30 euros, aunque también había cartas un poquito más caras, 50, 100. Sí. Y del
tier más alto de 1000 euros. Y por ahí pues había alguna, pero no tanto, la verdad. Aquí vemos un montón de ellas gradeadas por NCV. Hola, ¿Qué tal, tío? Buenas. ¿Cómo va? Hola, ¿Qué tal? Muy bien, bromeando un ratín. Oh, mira, tienes aquí cartas retro del Atleti. Esa vamos a ver, ¿eh? Sobres también tenemos algunos sobre la niña. Ahí. Sobres sueltos de... Kiko Gol. Qué buenas. Carta retro, ya en un puesto normal, que no esté dedicado solo al retro. Maravilloso, ¿verdad? Manolo. Ya el Mbappé lo localicé A ver. Cartas retro y muchas del Atleti. La peña atlética de mi pueblo se llama la Peña Super López, por este jugador de fútbol, Juanma López. Julián. Sí. Este fue el mejor jugador del Valencia que hubo en los años 80, pasó por el Hércules, ganador de una Copa del Mundo junto a Valdano, Burruchaga, y luego pues también, sin olvidarnos del gran Messi. Messi que ha marcado un legado, a veremos qué tal se le da este Mundial, pero... ¿Cuál es la carta más top que has traído? Lo más potente, un cuatripatch, tengo por ahí. ¿Sí? ¿De quién? A ver. Lamine Yamal, Hendrix, Joder. Haaland con el Puma y es un /25 cuatripatch. Esto es una brutalidad. Una carta americana de Leaf, exclusiva, Trinity. Qué guapa. Muy guapa. ¿En cuánto la valoras? Esta estará cercana a los 200 euros. pero 200 euritos ya. Escucho ofertas. Eso que el Fútbol Club Barcelona no se llamaba Fútbol Club Barcelona, era Club Deportivo Fútbol Barcelona. Tenía las siglas en por tiempos de guerra. Le cambiaron el nombre a Barcelona. Esto posiblemente son cosas que se hacían aquí en Valencia con galletas o cosas así, ¿no? Sí, sobres de Chocolate. azúcar, Sobres de cajas de azúcar. Es cerillas, lo que galletas. más hemos visto. Es que siempre lo aquí vemos que es- era en Valencia, donde se hacían los Cosas cromos. vintage, Sí, cosas- sí, sí. Hacían los cromos aquí en Valencia. Valencia está la Muy editorial bonita esa Maga, carta. Valenciaga, han habido varias. Muy chula. Hola, ¿qué tal? El más tarde. A ver. Mira, que no se ve un autógrafo de Neymar no es tan fácil de ver. Es que luego compré toda la colección. Uy, este, vamos. ¿Cuánto te costó el niño? A ver, cuánto le tienes tú? yo compré todo. Compraste Y- el lote. Y un buen precio. ¿En Londres? No, en Bilbao, la semana pasada. Ah, en Bilbao. Joder. Y, Qué guapo. y está muy bien. No sé Está si muy has bien. sacado esto. No sé si la voy a vender es que me va a costar venderla. ¿eh? ¿Cuánto cuesta el Torres? Pero por ejemplo, ¿A esto, cuánto la vendes tú? 150. 150 el Torres. Y eso, a ver, yo he mirado los últimos precios, ¿sabes? Por supuesto, Y por supuesto. es lo que tiene. Es que, sí, Que me sí. voy porque tú lo que querías lo de Japón. No tengo nada todavía de Torres en el equipo de Japón. ya. Ah. Es muy difícil. Es muy difícil y cuando... Pero existe. Sí, claro. Sí. Hay cartas de Sí, Sí. cuando Tops ahí, como tiene la colección de su liga, sacaron a Torres con firma. Es muy difícil y vale 1000 y algo euros. O sea, no te creas tú que Sí. Sí. es súper difícil. Nunca había visto Jorge Campos. Ese es chulo. Entonces, bonito. pues es lo que te digo, por eso no he puesto precios ni nada. Porque a ver, si lo vendo entero también podría ser. Ya venir un chico aquí que está Interesado. vendiendo ahí, interesado en todo. Perfecto, Entonces, tío. un poco así. Pues si no es esto, Es el eso Lane. es de la semana pasada. O el Williams. A ver, es eso, pero luego es muy normalito, ¿sabes? Porque todo el mundo lo tiene.
Pero lo bueno de esto, los precios otra vez están subiendo. Acabo de ver uno que vendió por 610 en eBay ayer. No es como que sube y baja, pero sí más me gustó eso. A ver, esto está muy chulo, de Inglaterra esto. Compré la semana pasada de Big Duncan Ferguson. If you know, you know. Vamos, el fin de que viene vamos a London, XL. Tenemos muchas ganas, que fuimos a cartas. Entonces, esto aquí no lo va a apreciar, pero ahí en allí ya. Sí, claro. Eso de cuando el poli de la NBA. Este de la FIFA le conocíamos, pero el de la NBA, la verdad es que no. En cambio, Sevilla en la National. Sí. Era como una esa de la Minya Mal. A ver, quizás arrancado el tío. Cierto. Ay. ¿Y esta? ¿Qué me estabas diciendo de esta? Tengo cuenta, he subido algún artículo y tal. Esas son las que Panini intentó en algún momento sacar unas cartas un poquito mejores aquí en España, pero no funcionó bien. Abro un Geek y se meten tanto el Score como la Don Ruselite. Pero no funcionó. Porque fue demasiado pronto. Antes de que ahora creo que se venderían bastante. ¿Has firmado contrato contigo? De ella está ahora el número 1 para Contender. Esta va a ser campeona. ¿Sí? Que sí, ya verás. A ver. Porque yo, o sea, a la gente que vive la UFC, tío, me mola, tío. Bueno. Que sí. La vas a disfrutar más que yo. Me pillé hace poco a Joel Álvarez, tío, que no... Ya vendido, porque tiene Hola. ¿Qué tal? ¿Qué has hecho? ¿Qué tal? Algo, tío. What about the bite? The best piece is for the buy is Su Master Rookie. yeah, nice deal. Nice deal always. You know? Always. This is cute. 1 of 1. Tiger Woods. Rodman. Shaquille O'Neal, un card auto rookie authentic. No, some nice deal. Nice deal, man. Mastantuono the rookie one. Nice. Wow. This one is never gonna lose price. And what is the most expensive? The Messi or The Yamin is 12K. Yamin is on 12. The price is on 12. Maybe this is 4.5. The triple with Dembele, Dortmund, Olise, and Ribéry on 5. Triple. the most expensive of the cars? Yeah. Is Yamal, because is that one? Yeah, because this is 2.6. Comes. And the one piece that 300. 300 really? Yeah, because it's new, so I have to raise it. Yeah. Okay. It's like the good wine. Yeah. But yeah, no, you know, this is 1 of 1 Fermin Lopez on card. This is nice. Bueno, y aquí hemos estado viendo el puesto de fútbol en memorabilia, que el viernes antes del Car Show hubo un evento en la tienda Sneaker Lane. Sí, ¿no? En la tienda Sneaker Lane, allí en Valencia. Se colgaron camisetas por el techo, se hizo un set súper guapo, la verdad. Y fue bastante gente allí a comprar algunas de estas mystery boxes. Se llevaron varias camisetas, varios brazaletes, muchas cositas guapas, la verdad. Pues muchas gracias por la invitación. Sí, muchísimas gracias, Alex.
Y bueno, aquí veis otras cartas que seguimos viendo, estas islas gigantescas. Algunas de ellas con precio, otras sin. Aquí nuestro amigo Juancar, Madrid, que nos metió un saludito. Imposible ver su puesto o hablar con él porque siempre lo tenía. Sí, estuvo hasta arriba. Por aquí cartitas del Valencia. Había muchas, la verdad. Mucho coleccionista allí sigue al Valencia. Pero seguimos viendo que en algunas de estas cartas, que son un poquito más caras, sigue sin haber precio. Es que esto no nos facilita para nada la labor y ya se cansa uno de preguntar. No tengo prisa tampoco con Portugal, es barra 5. Usado. ¿Has usado el Manchester? Es que no. Es sticker, pero sí, pero es usado y barra 5. ¿Cómo sabes lo usado? ¿Es un móvil o es una tablet? Es arma blanca, arma blanca. Estoy flipando, pero si ahí se ve mejor eso que en la tele. A ver. Hola. Madre mía. ¿Cuánto vale esa, Mai? O sea, pido 4.000. Bueno, Yola, que es que ni te hemos saludado, que es que, pues muy bien, pero es que lo tenías tan lleno que digo, ya luego iremos a grabar. ¿Qué tal está yendo? Estuvo bastante bien, la verdad. He hecho bastante cambio de stock en general. Eso te iba a decir, digo, ¿has conseguido tú alguna carta así chula que te haya molado? Que me haya molado conseguir, sí, porque te estaba esperando. Ya las tenía habladas de antes, pero bueno, esta no la tenía hablada, por ejemplo. Y es nueva, es Auto-On-Car, barra 10, también es bastante... ¿Cuál es la más cara que tienes ahora mismo? El Ronaldo. Esa, es que está, y luego ese. Y luego ese, es que es este. Ya. Entre ese y ese vale más seguramente, pero este tiene más carga emocional para mí. ¿Este qué es? Sí. Es uno de uno. No sé cuánto vale. Esta es mía. Esta es de mi colección, a no ser que a mí personalmente me encanta. Que venga un loco y me pague X y... Claro, y ya está. Y entonces me compro otra cosa, ¿sabes? Y se compra otra para su colección, claro. Pero si no, esta aquí se queda. Mira este trío. Ya voy, le he visto. Es que le he visto y me parece... se me va la vista para allá. Espectacular. Esas 3 cartas. ¿Cómo conseguir sticker de 2010? Y estas otras que me di cuenta. Esas son buenísimas también. 1973. Y eso, PSA 10. Porque no se podía. ¿Y cuál es la carta que tienes así más top en tu...? Mira, ¿qué te parece esta? Oh, ahora llego. A ver, ¿qué te parece esa? Mira, me encanta. El Bob Esa Esponja. es mejor todavía. ¿Y esa qué precio la tienes? ¿Cuál? Esta. Esa, la última venta que se hizo de una similar fueron $12.300 hace 4 meses, 5 meses. Esta, 12.300. Y Doncic sube de precio, va subiendo. Hola, mira dónde lo tiene guardado, madre mía. Pero bueno, mira, enséñanos esa funda, es que eso no se ve. Eso sí que... Mira qué pedazo funda, esto sí que es llevar la carta protegida, para que luego nadie diga... En los Emiratos, solo se venden por ahí, no la he podido conseguir. Y tengo un amigo que está en Dubái y me mandó 2. La vas a volar. Me encanta ir viendo, Dani, en más puestos. Todas estas reliquias maravillosas. Que no lo mira nadie eso, es tremendo. Que no lo mira nadie, pero es maravilloso. Todo lo moderno, yo prefiero esto. Esto es un lujo. Este, si tú lo vendes, no vas a poder comprar otro. Mira, cromos antiguos, por favor. Pasa. Vamos, a mí esto me parece oro, ¿eh? Ya ves. Mira. A ver qué nos enseñas. Mira, esos sobrecitos son los que necesitamos. Está sin tocar, ¿eh?
La de la inauguración del Camp Nou del 57. ¿Qué me estás diciendo? Sin cortar la entrada, la número 2. Pues esto lo enseñas y te dicen, No, esto es el futuro, ¿eh? Y la voy a mandar a certificar, sí, esta por carta, supuesto, porque es una preciosidad. O sea, Pero ¿cómo está? Está impecable, tío. Está impecable. O sea, certifícala, pero no es que no te lo pienses, ¿eh? Increíble. Bueno, Sara, pues como ves, están metiendo un mogollón de cromos vintage en estas ferias. Antes teníamos a Car Showcase, a 112233, pero parece que vendedores se están empezando a animar a traer este tipo de cartas. Pues sí, aunque ellos dos son unos grandes vendedores y buscadores de tesoros, yo creo que todos estamos rebuscando un poquito ahí entre mercadillos y lo que tenemos en nuestras guardillas o sótanos o trasteros para encontrar estas joyas de cartas que no hemos visto en 1 o 2 o 3 puestos, sino en varios, como estáis viendo. Buah, qué pasada es esa entrada a la inauguración del Camp Nou. La tenía en perfecto estado, decía, la voy a gradear, ya me daba cosa hasta que la sacara para enseñarosla, pero... Y además numerada la número 2, creo sí, que era. La número 2. Es que fue... ¡Buah! ¡Qué momento, amigos! ¡Qué momento! Ver esas reliquias le llegan a uno de... Pues de satisfacción de poder decir, vaya parte de la historia, irse a los años 50 y sentirse que estás allí. Y sobre Increíble. todo la emoción con la que nos lo cuenta cada vendedor, porque le hace muchísima ilusión el haber encontrado esas piezas y que esto es lo que verdaderamente forma parte del coleccionismo, el compartir todas estas cosas. Cierto, Sara. How are you doing? I'm doing really well. I just bought so nice PC card. Oh, Grisi and Julian. Coloblast, I'm so happy with this one. And this is a super short print or something like that, right? It's a case head, it's the Coloblast. It's a case head. Yeah. Okay. So I'm so happy with it. How is the day going? Because there has been a lot of people. It's way better than last year. It's more open, more space, everything. Yeah. I'm really happy with this. Esto va a ser una It's double, triple. There has been Messi collector, another big Cristiano collector. But also the guys, and I bring some not that expensive cars this year. Pues después de Bravocar, aquí tenemos a Cromoso Más 90, ese cromo de Simeone y el Tren Valencia. Me trajo un montón de recuerdos del Vicente Calderón, antiguo estadio del Atlético de Madrid, al cual fue muchas veces con la Peña Super López. No os comenté, amigos, vimos anteriormente un cromo de López y la peña del pueblo se llamaba Peña Super López y tenía un poema que decía: Juanma López es su nombre, rojiblanco su color, rojiblanco hasta las cachas y ejemplo de pundonor. Y bueno, en el tema de deportes, como veis aquí, había alguna tienda muy dedicada al baloncesto, pero de NFL faltó Navi Briggs. Pues sí. Y no había apenas contenido de deportes americanos. Vimos una persona que tenía algún cromo de béisbol, muy poco, pero la verdad faltó algo de otros deportes. También nos lo comentó algún compañero por allí que de Fórmula 1 no había visto casi nada. Siempre tiene Juancar algo de Match Attach, pero no había cromos de tops un poco mejores, firmas, etc. Y bueno, vamos a pasar por aquí ya a Negresop, que le grabamos ya allí en el North Car Show. Aquí podéis ver esas cartas. Las tiene muy chulas, la verdad, casi todo gradeado, precios que no están nada mal. Y la carta que os enseñamos en el North Car Show fue esa carta retro de un jugador
alemán, que le preguntamos cuál era su carta favorita y nos enseñó la carta de este futbolista, que nos gustó muchísimo. Sí. ¿A ti qué te pareció, Sara? Pues que realmente es su carta favorita, porque a lo mejor tenía otras de más valor, pero esa, pues me imagino que por la forma en que la ha conseguido, pues le traerá un recuerdo especial. El coleccionismo a veces no solo es dinero. Exacto. La carta que te firmara Cañizares la podrías comprar aquí en el Card Show y había algunas especiales, como podéis ver ahí, ese parche que nos enseñaron uno de los organizadores. Bueno, una carta más top aún. No sé si tocarían a suerte o no, pero había, además de las numeradas parches, tenían un precio especial. Como no nos dieron acceso a poder cogerla, pues no podemos deciros, amigos. Exacto. Bueno, y aquí por la tarde por fin llegó 112233 a acompañar a su amigo Card Showcase, aunque entre los dos hacen un puesto único con estas joyas a las que nos tienen tan mal acostumbrados, que cuando salimos por hoy a cualquier Card Show y no vemos este tipo de cromos retro, de cromos, pues se les echa de menos. Aquí, si os gustan, pudisteis pasar allí un rato bien agradable. Sí, bueno, hoy que estamos haciendo todo el montaje del vídeo, hemos visto cómo publicó el amigo de Card Showcase que robaron una de sus cartas. No, es una pena que esto pase en un Card Show. La verdad, había bastante personal en el Valencia Card Show, pero siempre se puede escapar alguien que va con malas intenciones. Yo es que, mira, estaba aquí, es que claro, es que es demasiada tralla para mí solo, tío, todo esto, ¿sabes? Es muy largo, ya te lo hice esta mañana que y estaba aquí y de repente he hecho así. Mira, Ben Barek, ¿Sabes cuál te 1951-52. Un 5 que para este tipo de cartes, para este tipo de cromos, un 5 es una pedazo de nota. Mira, fíjate, no me decías que ¿Qué es, Sara? Pues mira. 1924. Sí. Jugador Bernardo Alcoba. Y sale ahí como en diferentes poses. Es que el estilo de esta carta no le había visto. Nunca, ¿eh? A ver cómo son por detrás. Sí. Bernardo Alcover. Aquí hace nada. ¿Quieres ejemplo? El de uno. Sí, estaba, no lo he visto, pero finalmente estaba. Aitana. ¿Tenías un cromo de Morales o la hacías? Que la ponen ya como... Esto es un poco mezcla de todo, pues. Sí, claro, pero bueno, tienes también estos stickers que están estupendos, y que si te quieres llevar a casa algo chulo, algo está muy bien que lo mezclen ahí también, sí, para enseñar a la juventud a elegir este tipo de el cartas. rookie de Torres. Bueno, amigos, pues estamos aquí con Isaías y Alexis, dos jugadores. ¿En qué equipo jugáis? En el Club Deportivo Arda de Málaga. ¿Y en qué división está? En primera división del fútbol PC.
¿Y qué tal es el fútbol en estas divisiones? A la gente la sorprendería si fueran a verlo y le dieran más visibilidad, porque es un juego muy bonito. ¿Y cuántos equipos hay en cada división? 7 en primera y 6 en segunda, ¿no? ¿Tú de qué juegas? Delantero, medio centro, soy un arma libre por el campo. ¿Y tú? Delantero y medio campo. Vamos turnando. Sí. Y en esta temporada, ¿cuánta gente tenéis que os siga, que va a ver los partidos? Pues son la familia, nuestros sponsors, y nos siguen siempre y están aquí, sobre todo la gente, porque cada jornada tenemos una comunidad diferente. Sí, la gente de la comunidad. Muy bien. ¿Y cómo vais ahora? ¿En qué posición vais? Vamos tercero. Empatamos los primeros. Empatamos los primeros. Vamos los 3 primeros empatados. ¿El fútbol PC sí que es? Es para gente con discapacidad, en este caso con parálisis cerebral o daño cerebral adquirido. ¿Y tú eres coleccionista además? Sí, también. ¿Qué coleccionas? Cartas de fútbol, sobre todo de la mía y de México. Oscar me metió la bicha y hasta el día de hoy, mira, aquí me tiene mi primera cartón, conociendo gente maravillosa como vosotros. ¿Cuál es tu carta más top, tu carta favorita? Está en la casa un Lamin que me regaló él de su primera... ¿De la primera carta de Lamin? La regaló mío. Nivel Vamos, de cartas. Empecé que ya todo lo demás ya me estaba poco. Pues nada chicos, muchas gracias por vuestro tiempo. Por darnos la visibilidad. Bueno, y fuimos a Next Grading para que ofrecía pregradeos. Eran 5 euros una carta y 10 euros 3, puede ser, o algo así. Sí, sí, creo sí. recordar. Y queríamos pregradear alguna carta para ver cómo se hace y qué puntuación nos daban, para ver si alguna, sobre todo estas cartas de Pokémon que hemos estado comprando. Claro. Que no las Sin hemos más. abierto nosotros, que no sabemos Sí. por qué más nos han pasado, y queríamos también gradear esta de... Un pregradeo, un pregradeo de esta Itana One de on esta One. Itana One on One. Nos preguntaron si realmente queríamos gradearlas con ellos y no era nuestra intención, la verdad. No. Queríamos saber más o menos qué nota nos pueden dar. Nosotros ya sabéis que para gradeos de deporte recomendamos PSA Sin y duda. para gradeos de TCG pues... Tanto PSA como CGC. Efectivamente. Creemos que son las mejores opciones. Sí, lo que os interesa, por supuesto, es tener un valor económico en esa carta en el futuro. Claro. Si no os eso no es lo que os interesa, empresas como NetGrading, NCV o otras empresas, gradearlo en la que os guste cómo queda la etiqueta, cómo queda... Claro, el diseño, el que la carta diseño, queda protegida. Exacto, porque así os va a quedar protegida y si en un futuro queréis ir más a obtener valor, pues podéis cambiarlo a otra. Eso es. Y además, pues empresas como NetGrading te lo hacen aquí, te lo mandan desde aquí, no tiene que estar tu carta fuera muchísimo tiempo. Exactamente. Bueno, esta no está tan mal. Eso sería un 9, 9,5, te diría. Sí. Ah, qué guay. Ah, qué bien. No me lo esperaba. Qué alegría me acabas de dar. Bueno, y aquí está Freaky Monkey con todas esas protecciones para nuestros productos de colección tan buenos que tienen. Ya sabéis que tenéis un 10% de descuento con el código ECF Sports Cars que os dejamos en la descripción. Y además organizan Icons, un evento de coleccionismo en Europa que sí, como bien dice el cartel, es muy muy ambicioso,
porque quiere ser uno de los más grandes, no solo de España, sino de Europa, y se realiza a mediados de agosto en Alicante. Así que si queréis, pues meteros en la página de Freaky Monkeys y buscad esa información. Nosotros aquí estuvimos preguntando por una serie de fundas y de maletines, porque ya tenemos uno de los suyos y la verdad es que va un fenomenal. Tiene una calidad muy grande y le tenemos petado ya. Y quizá sí, sea pensamos hora de en comprar adquirir uno un poquito más grande. Pero es una calidad muy muy buena, pero tenemos que pensar si queremos otro o no. Otra empresa que se llama William Artable, que tiene por aquí muchas cartas rayadas de Pokémon, diferentes idiomas. Pero muchas, ¿eh? El fular. Tengo el normal y el fular, me parece. No, el alte alternativo este de... Si me entra alguno, os lo aviso. Sí, es que hoy son esas tres. Español. Ay, qué bonitos. ¿Qué precio tendría esta? Esta 3. 3. ¿Cuánto había dicho que...? Sí, estuviste en el norte, Sí, ¿no? Digo, sí. me suena que tenía... Sí. Estas dos son ediciones especiales del Pokémon Center de Nueva York, que ya cerró. Y con invierno. Y luego tenemos esta, que tiene el stand de la W, que es edición bebé. Mira, ves el Pikachu normal de primera edición, pero no con la W, que es como una stand especial. Sí, porque con el estampado de los cuídanos de Coas. Luego esta de la World Collection era un Pikachu de cada idioma. Uno chino, un español, un italiano y este de Sí. Entra dentro de nuestro reto. Squirtle tienes. Tenía dos y han volado. Sí, 151 lo tenía completo. Mira. Me han ido volando un montón. ¿Las vendes? ¿Te interesa algo para cambio? Depende, el valor más o menos sería más unos 60 o 65 según de las cartas. Que la de A no me interesa, por ejemplo. Pues Es más chulo. entonces... Pues yo tengo el PSA. Entonces, al final a la gente lo que le interesa casi todo es Binder. A la gente lo que le interesa casi todo es cosita de Binder. Pero... Estamos ahí con el... Me suena haber visto en algún vídeo, pero tú eres de carta de deporte más que nada, ¿no? Me suena haber... Bueno, amigos, y aquí en el tema TCG, pues había mucho Pokémon, algo de One Piece, un poquito de Magic, y lo demás realmente brillaba por su ausencia, en lo que son cartas sueltas. Pues ¿Verdad, sí, Sara? Sí, en cartas sueltas no hablamos de cajas. Sí, porque aquí Freak Santander pues tenía un poquito de todo. Sí. Pero... cajas. Nos faltó un poquito de esa parte de TCG de cartas sueltas en la que uno puede hacer su colección. Yo, por ejemplo, que colecciono muchos Hércules, pues y todo sobre la película Hércules, pues me quedé con las ganas. Sí, y esos cromos de cultura pop o... Claro. No había nada de nada. Bueno, sí, la pandilla basura.
Bueno amigos, pues estamos aquí con Rubén y Javi, organizadores del Valencia Car Show. ¿Qué tal está yendo el Car Show? Pues muy bien, impresionante, lo mejor imposible. Lleno total, así que para hacer un sábado así. Oye, no, quedo todo el día y ¿cuánta gente habéis traído? Pues cifras oficiales también no lo sabemos, pero yo creo que las 2.000 entradas o más, ¿no? Estamos por ahí no sabes mejor que yo creo que más de 2.000, yo creo que más de 2.000 entradas. En un día y ya estamos casi más el año pasado. La de hoy son 2.000 o más. No sé si a la vez, pero las 2.000 y pico venimos. Amigos, que tenemos el vídeo que hicimos el año pasado. Estas preguntas habéis superado. Yo creo que cada año el nivel del año anterior. La verdad que sí, la verdad que ha sido el recibimiento que hemos tenido por parte de la gente ha sido, pero chapo, o sea, nos quitamos el sombrero con ellos, ha sido ejemplar. La organización también este año yo creo que ha mejorado también y eso al final también se nota. El espacio nuevo yo creo que nos ha beneficiado mucho también porque la gente está más a gusto, hemos entrado bien al foro y es un hobby que día a día va creciendo más. ¿Y cuáles han sido las novedades más grandes que ha habido en esta edición? Bueno, la principal novedad diría yo, antes que mencionar organizar, es que es el invitado especial, yo creo que de lujo. Yo creo que el tamaño, no duplicado, pero como un 30, ¿no? Un 30-35% más que el año pasado. Pero sobre todo la novedad del tamaño y de Canizares. ¿Y cómo viste la presentación? ¿Cómo surge eso? Pues, ¿puedes contar algo? Sí, principalmente las redes sociales que nos han ayudado mucho y un poquito pues el grupo con Chema, que es el que lleva las redes y al final pues un poquito de... La verdad que sí, yo creo que también el hacerlo en Valencia ayuda mucho también. Al final el corazoncito le ha dolido ahí, dice yo quiero volver a Terreta. Pues bueno, este Car Show, yo creo que sepáis amigos que no entra ya en la categoría de un Car Show mediano, esto ya es un Car Show bajo mi punto de vista. Lo debéis estar calificando ya con Car Shows que tienen un nivel internacional. Aquí hemos visto vendedores ya de otras países. ¿Cómo lo habéis conseguido? ¿O simplemente ellos querían acudir aquí a vuestros shows? Sí, acuden ellos porque, a ver, nosotros también pues creo que nos promocionamos muy bien, gracias también a nosotros y a las redes sociales, y aparte pues ellos también ven que aquí pues se vende bastante y aparte pues se disfrutan de la comida, del solecito valenciano, y al final pues es un poco de todo hace al final. ¿Y alguna novedad en vuestras colecciones, algo nuevo? Pues sinceramente no hemos dado tiempo a nada. Yo creo que mañana va a ser cuando vamos a empezar a comprar. Esto ya está padeciendo porque estamos flipando. Comprar algo, pero nada, cero. Ni hemos comido de los nervios, de la emoción, de todo, o sea, estamos flipando. Estamos en una paella, estamos. Esto no sé, porque hablamos de que yo sé que tú estás abriendo una tienda o la has abierto o... La estoy abriendo, sí. ¿Podemos hablar sobre ello? Sí, claro, sin problema. Sí, a ver, más que una tienda es mejor almacén, porque al final pues no es una licencia, es un poquito más, no es un B2B que vas allí, abres y entras y compras, no, es un poquito más, coges cita, por decirlo de alguna manera, y puedes venir. Pero también, no al público, pero voy a tener abierto, puedes entrar, puedes ver, estar allí, abrir en directo. Hacer breaks en directo, puedes hacer lo que quieras, comprar, estar ahí un rato conmigo. Asesorar también de si me puedo pasa asesorar, te compro si me interesan esas cosas y tal. ¿Qué es todo tipo de cartas? Es todo tipo de cartas, Pokémon, NBA, fútbol, sobre todo fútbol y Pokémon. Bueno, pues algo de One Piece, Naruto, todo eso al final ahora, como está en auge, pues... ¿Cómo se llama? Valencia Car Shop. Aprovechado. Me he aprovechado de Valencia Car Shop, pues Valencia Car Shop. Perfecto, pues muchas gracias. A vosotros, gracias por vuestras palabras. Y estas las cartas que conseguimos en el mundo del TCG. Número 8, Wartortle. Número 10, Caterpie. 2 menos para nuestra colección. Y así queda nuestra Pokédex. ¿Cómo se va completando poco a poco, Sara? Me gusta mucho verlo. Sí, nos queda ahí algún hueco todavía por rellenar. Hay algunas que nos está costando muchísimo encontrar en inglés. Bueno, y vamos con las notas. A los sponsors le hemos dado un 7. Tenían varios, pero algunos no estaban por allí. Y creemos que se pueden traer más sponsors a este tipo de car shows. Había empresas de gradeo, pero
estaba Next Grading, estaba NCV y estaba Grading Club, que es un PSA dealer, pero faltan esas empresas grandes. Queremos que estén ahí, amigos de Valencia Car Show. A la Trading Experience le hemos tenido que suspender, amigos, porque no había mesas para hacer tradeo. Las hubo el segundo día, solamente 2 mesas, no era suficiente. Y pasamos a Content Creator Presents. Y sí, había creadores de contenido. De fútbol nos encontramos por allí con Daviletti. Y de TCG estaba por allí señorita Ivy con su propio puesto. Y alguna invitada más. Algún invitado más, pero creemos que faltan más creadores. Vendedores le hemos dado un 8, había presencia internacional, pero creemos que aún se puede mejorar. Esto es un car show internacional, amigos. Al número de mesas le hemos dado un 8, ha crecido muchísimo respecto al año anterior. En una categoría inferior esto sería un 10 seguro, pero estamos hablando ya de un car show grande que intenta atraer gente de todo el mundo. La distribución de mesas le hemos dado un 9, ha mejorado muchísimo. Había casi un 50% de deportes y un 50% de TCG, lo cual está increíble, nos pareció muy bien. La calidad del emplazamiento estaba bien, pero es muy mejorable, amigos. Bueno, esta sala era grande, pero no había sitio para sentarse, había algunas fallas aún. Comida y bebida le hemos dado un 6, ya que no poder pagar con tarjeta echó para atrás a mucha gente. La comida estaba bien, había variedad y había alguna mesa y silla para sentarse. Parking y acceso le hemos dado un 9, el parking gratuito, excelente. El problema es que estamos fuera de la ciudad, entonces el transporte público, etcétera, es más complicado, amigos. ¿Y el ECF Factor? Sara, ¿qué pasará? Bueno, pues eso ya lo veremos a final de año, que a lo mejor hay una reestructuración en todas las tablas. Por lo que este car show queda con una puntuación final de 7,2. Recordad que ya lo consideramos un car show de categoría mayor, tenemos 3 categorías, ¿de acuerdo? Boutique, Premier y Major. Y aquí en Major Shows, ya compitiendo con Dublín, ha quedado en segunda posición con un 7,2. Aún así, enhorabuena, nos parece una puntuación maravillosa. Y esto es un poco los recuerdos que nos llevamos, cartas que nos regalaron, mucha gente que nos sigue y algunas de las adquisiciones que hicimos ese día. Y sobre todo, agradecer a todas estas personas, ¿verdad, que Dani? se pasaron a saludarnos. Muchísimas gracias a todos. Próximamente, el London Car Show XL, la que se viene, Sara. Sí, que ganas. Bueno, amigos, gracias por todo. Si habéis llegado hasta el final. Y hasta la próxima. Hey, coleccionista, bella. SF te espera con emoción. SF es el canal para ti, donde el coleccionismo cobra vida. Acompáñanos en cada car show, descubre tesoros sin medida. ¿Cuál será el mejor? Danos tu opinión. Únete a SF, vive la pasión. Colecciona sueños, comparte la emoción.